Estamos en vivo, hoy vamos a hablar con Ana Cervera de eventos astrológicos sobre astrología prenatal, así que le voy a mandar la invitación. Espero que les interese la temática, es súper interesante, astrología prenatal. Es un tema que se trabaja en astrogenealogía y que, bueno, Ana también lo trabaja bastante desde su abordaje, así que vamos a ver si les llegó. ¿Escuchan bien? Avísenme si, si me escuchan bien. Mm, No la veo a Laura. Em, Ana, leí Laura y dije, Laura, no la veo a Ana. Hola, bienvenidas. ¿Te escuchás? Buenísimo. A ver, ahí me llegó una invitación. No, pero no es. No es. Hola, Patagonia. Qué bonito. Desde Arica. Mm, No sé qué habrá pasado. No la veo conectada tampoco. La idea del vivo de hoy era hablar de astrología prenatal. Así que, bueno, no sé, vamos a esperarle y si no, hablaré yo. Cuéntenme los que ya están conectados, Junín, Buenos Aires, Chile, buenísimo. Bueno, se van conectando. Cuéntenme si saben algo de astrología prenatal. Me llegó otra invitación, pero no, no es Ana. Qué raro, qué raro. Bueno, no importa, el vivo lo vamos a hacer igual. Merlo San Luis, bueno, bienvenidas. Le voy a volver a mandar la invitación. Ana, no, eventos astrológicos. A ver, ahí vuelvo a mandarle. Bendiciones desde Colombia. Hola Colombia, USA. Bien, acá dicen nunca había oído. Acá hablan de la casa 12, buenísimo. Bueno, la astrología, bueno, empiezo a hablar yo y que llegue Ana cuando pueda. No sé qué habrá pasado, que no la veo. Tengo dos solicitudes, pero no es bueno. Capaz tiene algún problemita con el teléfono, con internet o algo. Bueno, les cuento un poquito qué es la astrología prenatal y para qué sirve la astrología prenatal. Antes de empezar, les recuerdo que tenemos nuestro Congreso de Astrogenealogía el 3, 4 y 5 de febrero, ¿sí? Ya falta muy poquito, faltan apenas 2 semanas. Es completamente gratuito, así que anótense, se anotan en la página congresoastrogenealogía.com y se anotan, no puedo unirse, me dice, qué raro. Se anotan en la página Congreso Astrogenealogía, así como suena. Y también pueden seguir la página del Congreso en el Instagram, que también es Congreso Astrogenealogía. Es gratuito, hay casi 2.000 personas inscritas. Van a ser 18 ponencias y un taller gratuito, ¿sí? Mientras le vuelvo a mandar la invitación a Ana, que no sé qué le pasó, les voy comentando, tenemos un taller de astrogenealogía desde cero, que va a ser el lunes 30, o sea, este lunes no el otro, completamente gratuito para las personas que no manejan astrología, que no saben nada, que saben muy poquito. Van a aprender el ABC astrogenealógico muy básico para que ustedes después puedan acceder a las ponencias. El viernes 3 las ponencias van a ser para todo público, muy bajadas, muy livianas, muy poco tecnicismo. Y el sábado ya van a hacer ponencias para estudiantes de astrología o astrólogos, y el domingo vamos a tener ponencias ya más especializadas, ¿sí? Yo les cuento que yo voy a abrir el congreso
el viernes con una charla que va a ser sobre los 4 elementos, ¿no? El fuego, la tierra, el aire y el agua, y las emociones en la familia, ¿no? O sea, cómo la relación que tienen los elementos con las emociones mal gestionadas. ¿Mm? Y voy a cerrar el congreso el último día, el domingo, la última ponencia, que va a ser de biodecodificación astrológica, hablando de cómo los dramas familiares, los conflictos familiares, los temas que en la familia no se pudieron procesar, la descendencia lo carga en el cuerpo. Y no solamente que los cargamos en el cuerpo, en los síntomas, sino que también esto lo podemos ver en la carta natal. Sí, todas las ponencias van a quedar grabadas y van a quedar subidas a la página Congreso Astrogenealogía y además en el canal de YouTube, que es Astropsicológica. ¿Sí? Voy a subirlo en el canal de YouTube. Así que bueno, no sé qué le habrá pasado a Ana, pero hablemos las que estamos acá, ya que hay un montón de gente conectada. No sé, ¿habrá tenido algún problemita con internet o no sé qué le habrá pasado? A la gente linda, bueno, les voy dando la bienvenida a las que se van conectando. Y bueno, hablemos un poquito de lo que es astrología prenatal y cuando se pueda conectar Ana le voy a volver a mandar la invitación, pero bueno, no sé qué problemita tuvo. Bueno, les cuento que la astrología prenatal tiene que ver con observar los, eh, los indicadores astrológicos que son previos a nuestro nacimiento, ¿no? Y hay muchas técnicas para hacerlo. O sea, hay algunos astrólogos que hacen la carta de la concepción, ¿sí? Del momento de la concepción. Es muy difícil calcularlo porque la mayoría de las personas no sabemos en qué momento exacto fuimos concebidos, ¿no? Entonces, generalmente se suele utilizar la carta 9 meses antes del nacimiento. Hay algunas técnicas que se utilizan, que se pueden hacer, digamos, deducciones, pero bueno, son como técnicas muy especulativas, ¿no? Eh, entonces tenemos la carta de la concepción como un método, ¿sí? Y luego tenemos algunos autores, por ejemplo, hay un autor que se llama A.T. Mann, A.T. Mann, con doble N, que en la década de los 70, 80, estuvo haciendo unos desarrollos muy interesantes sobre astrología prenatal y él desarrolló un método, ¿no? Que empieza en la cúspide, la concepción empieza en la cúspide de la casa 9, el ascendente es el momento del nacimiento, de la 9 al ascendente, son los distintos meses, ¿sí? Pero no es cada caso un mes, o sea, tiene como un cierto orden y ciertos patrones relacionados con el código de Fibonacci, no sé si lo conocen, que es como este cálculo matemático que encontramos en la naturaleza, por ejemplo, en la oreja, por ejemplo, en algunas plantas, ¿no? Que es un código, que es un número matemático que se repite en la naturaleza. Entonces, de acuerdo a este código, a este ciframiento, él le va dando cierta cantidad de parte de la carta natal a los distintos meses de la concepción, ¿no? Y el método tradicional que generalmente usamos, al menos yo desde la astrogenealogía utilizo, es, en realidad, digamos, de forma más básica, utilizo el método más típico, más convencional, que es trabajar con la casa 12, ¿sí? Después ya en el máster de astrogenealogía vemos las distintas técnicas y vemos, por ejemplo, eclipse prenatal, 1.618, claro, ese sería el número, ¿no? Exacto. No recuerdo exactamente el número, pero bueno, es un número matemático que se repite en un montón de, qué sé yo, em, en algunos animales, donde se repite, por ejemplo, en algunas plantas. em, tenés 5 plantas en la 12. Ok, ok, bueno, interesante. Se repite, bueno, en algunas partes de nuestro cuerpo, en los caballitos de mar, por ejemplo, que tienen esa formita, en los caracoles. Bueno, así que eso esta es la técnica que utiliza Echiman, que obviamente no vamos a desarrollar acá, pues es una técnica compleja. Nosotros en el máster de astrogenealogía trabajamos con varias técnicas y trabajamos también con el eclipse prenatal y la lunación prenatal. Y es súper interesante lo que se ve ahí, ¿no? Y también hay otras formas de trabajarlo, ¿no? Pero la forma más básica es observar los planetas que tenemos presentes en la casa 12, ¿sí? Entonces, la cúspide de la casa 12 lo podríamos interpretar como el momento de la concepción, porque nuestra casa 12 es nuestra vida intrauterina, ¿sí? Así que lo que tenemos en la casa 12
nos va a hablar de las improntas de la gestación. Esto no quiere decir que es un método o el otro, ¿sí? O sea, podemos utilizar distintos métodos para trabajar con la astrología prenatal y vamos a ver que muchos de ellos funcionan muy bien, ¿no? Entonces, cuando tenemos planetas, bueno, esta no era la charla que íbamos a dar porque la íbamos a dar conjuntamente con Ana, pero bueno, se ve que tuvo algún problema, así que les voy a hablar yo un poquito, le mando una última invitación, pero bueno, no sé qué habrá pasado. Entonces les estaba diciendo, eh, la información, como la casa 12 es la casa del inconsciente colectivo, de los sueños, ¿no? Es la casa de lo que es previo a la vida, de lo que es previo al nacimiento. El ascendente, por definición, para todas las escuelas, para todas las técnicas, es el momento del nacimiento, ¿sí? Y la casa 12 es como el cierre de ciclos, ¿no? Es como lo previo antes de nacer. ¿Mm? Entonces, por eso es que podemos determinar qué es la vida prenatal, ¿sí? Y en la casa 12, la información que tenemos en la casa 12 nos va a dar mucha información sobre cómo vivenció mamá el embarazo, ¿sí? O sobre las situaciones que se vivieron durante el embarazo. Entonces, si tenemos planetas en la casa 12, vamos a trabajar principalmente con los planetas, ¿no? Pero en el caso de que no tengamos planetas, podemos también trabajar con el signo de la casa 12, especialmente el signo de la cúspide, ¿no? Entonces, eh, cuando ¿por qué es importante trabajar con la carta prenatal, o sea, la astrología prenatal? Porque las vivencias que ocurrieron en el útero materno, las vivencias que ocurrieron durante esos meses de gestación, dejan una impronta muy fuerte en el niño o la niña, ¿no? Al nacer. Entonces, si durante el embarazo, de repente, pongámosle que mamá, bueno, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una chica y me decía, mamá durante el embarazo se sintió sola y me puso soledad. Tuvo todo el embarazo sintiéndose sola, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, nos deja una impronta clara, ¿no? De cuál es el efecto que va a tener sobre nosotros, cómo vive mamá el embarazo, ¿sí? Y esto, por supuesto, no es para culpabilizar a las mujeres, nos pasa lo que nos tiene que pasar y bueno, y además siempre es la responsabilidad es de ambos padres, ¿no? Porque si hubo un papá ahí sosteniendo a mamá, haciéndola sentir bien, seguramente su embarazo va a ser más ameno, ¿no? A veces pasan cosas que no podemos evitar, por ejemplo, la muerte de un ser querido, y no la podemos evitar. ¿Mm? Entonces, bueno, se pasa de la mejor manera, pero sí tener en cuenta que los estudios ya han demostrado, y esto lo presentan, bueno, muchos autores, pero Bruce Lipton, en un libro que es La biología de la creencia, lo desarrolla muy bien, ¿no? Que habla de cómo, digamos, las emociones de mamá producen descargas hormonales, neuroquímicas, y esto se va trasladando a través del corriente sanguíneo hacia el bebé, ¿no? Y esto lo incorpora el bebé. Por eso, cuando trabajamos, por ejemplo, en el diplomado de psicogenealogía transgeneracional, tenemos protocolos para volver a la vida intrauterina y de alguna manera limpiar esas memorias, ¿sí? Porque claro, son memorias que se instalaron cuando todavía no teníamos conciencia de nada, obviamente, ¿no? Y dejan una impronta muy inconsciente y no nos damos cuenta porque, por ejemplo, esta chica siempre tuvo problemas en relación al sentimiento de soledad, en relación al tener que hacer todo sola, ¿no? Al sentir falta de apoyo y de repente cuando le pregunta a mamá, la mamá se sintió sola todo el embarazo, ¿no? También la abuela materna, sí, claro. Sí, 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 absolutamente. Bueno, para ella no seríamos a transgeneracional, ¿no? Pero sí. Entonces, la información que tenemos en la casa 12 nos va a dar información muy clara de cuáles fueron las experiencias que pudo haber vivido mamá durante el embarazo, lo que le pudo haber pasado a la pareja durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando tenemos el sol en la casa 12, ahí hay una fuerte presencia a veces de papá o del padre, ¿no? De la mujer. O la persona, por ejemplo, a veces siente que la madre tuvo que renunciar, pues una casa de renuncia, capaz sintió que tuvo que renunciar a su brillo, a su deseo, ¿no? Para dar lugar a este bebé, a este embarazo. Se los digo muy rápidamente, pero mucho más para desarrollar, ¿no? Entonces lo que puede llegar a sentir la persona es que no puede ser ella típico del sol en la 12, que nadie la ve,
que no puede brillar, que no puede ser ella misma, que le da culpa, ¿no? Estas son como algunas experiencias que a veces ocurren, siempre son generalidades, obviamente, ¿no? Pero bueno, son experiencias que a veces ocurren en las personas con el sol en la 12, ¿no? Que a veces sienten que no saben muy bien qué quieren, quiénes son, no tienen referentes, ¿no? En el caso de la luna, cuando tenemos la luna en la casa 12, ahí puede ser que haya una cuestión a nivel emocional muy fuerte o del vínculo de mamá con su propia madre. ¿M? Por ejemplo, me acuerdo de una paciente, bueno, tengo varios pacientes, ¿no? Una paciente, sí, es típica esto de los soles en la 12 que no tengan, falta la presencia paterna, ¿no? O sea, a veces hay un padre muy idealizado, ¿no? Típico de la 12, típico, o un padre ausente, ¿no? Exactamente, y mamá interna escondida. Bueno, ejemplo clarísimo, ¿no? Clarísimo. Con la luna en la 12, mira, tengo dos ejemplos contrapuestos, ¿no? Porque la casa 12 es una casa que, en definitiva, es lo mismo. Si es un padre enorme, gigante, ¿no? Idealizado, o si es un padre ausente, es lo mismo, pues no es un padre palpable, no está al alcance, ¿no? Esa es la sensación que hay. Y con la luna pasa algo parecido con la madre. Por ejemplo, una paciente con luna en 12, una pisciana, con luna en casa 12, y su madre había quedado muy instalada en el lugar de hija de su madre, ¿no? O sea, nunca asumió, ¿sí? Gente, vamos por planetas, ¿sí? No, voy a desactivar un segundo porque yo me distraigo, veo los comentarios y me distraigo. Entonces los voy a desactivar un toque, ¿sí? Porque si no empiezan a preguntar y me voy. Entonces estaba con la Luna. Luna a la 12 tenía a su madre, que había quedado muy instalada en este lugar de hija de mamá. ¿M? Una mujer, bueno, y su padre también, o sea, había pasado algo muy parecido, o sea, su abuela era una figura gigante, enorme, ¿no? Eran estas madres que controlan todo, había trabajado, había dejado propiedades a sus hijos, era la que tomaba las decisiones en la familia, era como un poco el centro de la familia. Entonces, mamá, ¿no? La madre de mi paciente, había quedado en un lugar muy infantilizado, ¿no? Como que a todo le pedía permiso a su madre, y un poco que a sus hijos los cría un poco esta abuela, ¿no? Entonces ahí también tenemos como esta experiencia, una madre hiperidealizada tan grande que no tengo espacio yo para operar, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, me acuerdo de otro caso, o sea, tengo montones, pero digo dos casos como muy extremos, de una paciente que siente falta de apoyo, ¿sí? Por parte de su madre y de su padre también. Em, y cuando queda embarazada, la madre estaba acompañando a su propia madre, sí, o sea, la abuela de esta persona, en una enfermedad y durante los últimos días del embarazo muere, ¿no? Muere y al poco tiempo nace mi paciente, ¿no? Entonces, fíjense todas experiencias, ¿no? Donde hay temáticas muy marcadas en relación al vínculo con mamá, ¿no? Donde pareciera la sensación que a veces tiene la persona con la luna en la 12 es, no tengo clan, no tengo apoyo, no tengo madre, o tengo una madre gigante que es tan grande que no logro, no logro alcanzarla, no tengo en mis manos, a veces es una gran madre, una madre de todos, pero madre de ninguno, ¿no? O padre también, ¿sí? Porque esto no es solamente con mamá, o sea, la sensación es no tener nido, ¿sí? O que el nido es demasiado grande, ¿no? Entonces, bueno, pueden ser situaciones que vivió mamá durante el embarazo, ¿no? En ese sentido, una presencia muy fuerte de su madre o de la familia, o temáticas familiares que hayan estado muy presentes, ¿no? Bueno, en el caso de Mercurio, vamos planeta por planeta, ¿sí? En el caso de Mercurio puede haber una temática de hermanos, ¿sí? Me acuerdo un caso de hace poco, una, una chica, no una paciente, una consultante, con un Mercurio en la 12 y todo un tema de su padre con sus hermanos, ¿sí? Que estuvo muy, muy marcado durante su embarazo, problemas ahí con sus hermanos, porque además era Mercurio, hacía aspectos tensos a otros planetas. Y a veces aparecen estas cuestiones, ¿no? Temas muy marcados en relación a algún hermano, ¿sí? Y también el tema de la comunicación, ¿no? A veces la sensación de mamá de no poder comunicar, no poder hablar, que no le escuchen, ¿no? Y la persona que nace con Mercurio en la 12 muchas veces siente esto, ¿no? De que no la escuchan o tiene una cierta inhibición a la hora de hablar, de comunicar, o vergüenza, o miedo, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces estos son improntas eh, intrauterinas, ¿sí?
Hago una aclaración, en la 12 no solo tenemos lo intrauterino, también está lo transgeneracional, ¿sí? Así que muchas veces se superponen, porque hay experiencias del árbol y hay experiencias del embarazo, ¿sí? Bueno, con Venus podemos encontrar temáticas de pareja, ¿sí? O sea, de mamá con papá, o temas de mamá descubre una infidelidad de papá, o sea, todo este tipo de situaciones, ¿no? De amor, y también de dinero, ¿sí? Porque no olvidemos que Venus también tiene que ver con el dinero. Recuerdo una persona con Venus en la 12 que el padre se queda sin trabajo y la madre dijo, ah, bueno, no me puedes mantener, me voy a buscar otro hombre, ¿no? Y bueno, por suerte su padre al poco tiempo consiguió trabajo nuevamente, pero bueno, su madre dijo, tengo que mantener a mis hijos y bueno, me voy a buscar otra persona, ¿no? Y fíjense todo el tema pareja, dinero, ¿no? Y esta era una persona que justamente tenía dificultades en qué ámbitos de su vida, pareja y dinero, ¿no? Una persona que se esforzaba mucho por hacer dinero, era un tema muy, muy importante en su vida, y además tenía siempre dificultades para mantener las parejas, ¿no? Así que bueno, o sea, depende hasta la 12, vayamos a ver qué pasó, vayamos a indagar qué pasó, ¿no? Bueno, cuando es Marte nos encontramos temas de violencia, ¿no? De agresividad, de deseo. Puede ser una madre que tuvo que renunciar a su deseo, o por ejemplo una madre que haya sido deportista o empresaria o emprendedora y que haya sentido que no pudo desarrollarlo, ¿no? Debido al embarazo o al nacimiento y la persona nace sintiendo que no puede ejercer su deseo o que no puede ser fuerte o cuando la atacan queda indefensa, ¿no? Y otra posibilidad también es que, bueno, que haya sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Durante el embarazo. ¿M? Eh, bueno, cuando es Júpiter, ahí tenemos cuestiones de creencias. Me acuerdo, yo les tiro ejemplos porque me parece que pueden llegar a ser útiles, ¿sí? Eh, pero bueno, por supuesto que hay millones de formas de vivenciarlo, ¿no? Me acuerdo de una paciente de temas de creencias, temas de la visión del mundo, ¿no? Y una paciente que tenía Júpiter en Capricornio en la 12 y era una familia con una visión del mundo muy pragmática, ¿no? Capricornio. Y ella tenía siempre problemas con esto de el para qué, el sentido de la vida, ¿no? Pues ella había estudiado una carrera relacionada con los números, contaduría, algo así, y ella decía, ¿para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene esto, no? Y, y bueno, y en este caso, puntualmente, durante la madre tenía problemas justamente relacionados con cuestiones jupiterianas, era alcohólica, ¿no? O sea, el alcoholismo es una dificultad que tiene una vinculación con lo jupiteriano, porque tiene que ver con los excesos, ¿no? Con algo desmedido. Y además también, durante el embarazo vivió situaciones de excesos en la familia, de falta de juicio, ¿no? Crítico. Entonces había todo este tema de las creencias familiares muy arraigadas, muy capricornianas, ¿no? Y por otro lado también el tema de los excesos y ella midiéndose constantemente, ¿no? Entonces, bueno, esto también fueron improntas del embarazo de mamá, ¿no? De situaciones que fueron viviendo durante el embarazo. Además, bueno, una familia muy jupiteriana, con mucho dinero, ¿no? Que había todo temas de herencias y demás. Entonces, bueno, con esta Júpiter hay que ir a preguntar, a averiguar primero si hubo excesos, capaz no necesariamente en el momento del embarazo, pero sí un poco antes o poco después, ¿no? Temas de alcoholismo, temas de juego, ¿no? También a veces hay personas que, qué sé yo, papá o mamá son adictos al casino o al bingo o a las carreras de caballos, o sea, estas cosas son muy jupiterianas. O cometieron acciones desmedidas o la visión del mundo, el optimismo, la fe, ¿no? Hay temas de confianza, de fe, ¿no? Que se pueden perder o entrar en crisis, ¿no? En algunos casos. Bueno, en el caso de Saturno, cuando tenemos a Saturno en la 12, acá tenemos que ver qué pasó con tema de límites, con tema de autoridad, ¿sí? Si mamá tuvo algún conflicto con alguna figura de autoridad, su propio padre, su propia madre, eh, o temas laborales, temas de realidad, ¿no? De trabajo, de dinero, ¿no? Los temas saturninos. Eh, a veces miedo a las carencias, ¿sí? Miedo a la falta de dinero o miedo a perder la estructura, ¿sí? O que mamá haya sentido
por ejemplo, que perdía los bordes, ¿no? Porque de repente, pongámosle, no sé, durante el embarazo deja de trabajar, entonces ya no sabe qué va a hacer, entonces ya tiene miedo porque cómo vamos a vivir, estas cosas muy saturninas de las preocupaciones, de los miedos, cómo voy a encontrar una estructura o pierden la casa, ¿no? Por ejemplo, podría ser una escena saturnina, pierden la casa, o disminuye su nivel económico, o sea, hay temas de miedos, ¿no? Miedo a la carencia, o miedo a la muerte, ¿no? También puede llegar a ser. Me acuerdo un caso, por ejemplo, un señor con Saturno en la 12, que, bueno, que la madre antes de él había abortado muchos embarazos, y bueno, básicamente la madre lo tiene porque el médico le dice que si no lo tiene, puede llegar a morir, ¿no? Entonces, fíjense esta impronta de la ley, de autoridad, Saturno, ¿no? El médico que te va a salir y te dice, señora, vuelve a abortar, usted se puede morir, ¿no? Entonces ahí, y también el miedo a la muerte de esta madre, ¿sí? Y el miedo a la muerte que puede llegar a sentir este bebé, ¿no? O sea, este feto, porque viene de un útero que está cargado de muerte y además una madre que teme a la muerte, ¿no? Entonces muchas veces son personas que tienen conflictos con la autoridad, ¿no? A veces les cuesta los límites o se ponen demasiado límite, ¿no? Son personas como súper saturninas, que cumplen, que obedecen, ¿no? Pero que no, que son incapaces de cuestionar los mandatos o de generar una estructura propia, ¿no? Que se aferran mucho a estructuras ajenas, o al contrario, a veces son personas que pierden los límites, son este, intransigentes, son poco responsables, no se hacen cargo, ¿no? Bueno, todo el tema de la responsabilidad. Bueno, eso con respecto a los planetas, digamos, más personales, por decirlo de alguna manera, personales, sociales. Y en relación a los transpersonales, bueno, tenemos la energía de Urano, Neptuno y Plutón, ¿sí? Situaciones, cuando está Urano en la 12, a veces hay situaciones de mamá vivió durante el embarazo cambios abruptos, ¿sí? Situaciones que la dejaron un poco conmocionada o asustada, ¿no? Porque los cambios uranianos son de la noche a la mañana inesperados y te dan vuelta a todo, ¿no? Entonces, a veces genera angustia en la persona, ¿sí? Preocupación, ansiedad. Así que con Urano en la 12 tenemos que ir a ver estas situaciones porque a veces son personas que le temen a los cambios, ¿no? Las personas con Urano en la 12 se pueden volver muy dogmáticos o muy rígidos porque temen a lo distinto, ¿sí? Justamente por estas vivencias por estas cosas que vivió mamá, no sé, de repente pongámosle que le toca, por ejemplo, migrar, ¿sí? Su país entra en guerra, no sé, en Ucrania, ¿no? De repente su país entra en guerra, cae una bomba y dice, no, yo acá me tengo que ir, ¿no? Situación uraniana, me cambia todo de la noche a la mañana, o me quedo sin trabajo, mi marido me deja y me quedo embarazada sola, ¿no? Situaciones que pueden generar como angustia, preocupación. Bueno, con Neptuno en la 12, yo soy Neptuno en la 12, es difícil Neptuno en la 12, porque hay un costado muy neptuniano, o sea, Neptuno está en su casa, está en su hogar, entonces a veces mamá vivió el embarazo como en perdón por la expresión, una nube de pedo, ¿no? Estaba, como que estaba en otro mundo, ¿no? Y a mí me pasó cuando yo quedé embarazada, que fue un año muy caótico y de alguna manera también estuve un poco en una nube de pedo. Como que, ay, estoy embarazada, mirá, ¿no? Claro, porque estas son memorias que después se repiten, ¿no? Y bueno, y a veces o sea, puede haber una atracción muy grande por caer en ese mundo de lo neptuniano, en ese mundo de lo informe, de lo sutil, ¿no? De las fantasías, de la evasión, ¿no? Capaz mamá se está evadiendo por alguna situación, ¿sí? O la estafan, o le mienten, o es víctima de algún engaño, ¿no? Y esto lo que puede producir en la persona es o fascinación, ¿no? Por estos estados, ¿no? Así de pérdida de la realidad, o muchísimo miedo, ¿no? Personas que se vuelvan muy realistas porque tienen miedo que quedar en esos estados caóticos, desorganizados, porque capaz esto tuvo consecuencias, no sé, pongámosle que mamá, en el mejor de los casos, ¿no? Porque Neptuno también a veces da para temas de adicciones o de evasión de otro estilo, ¿no? Pero bueno, pongámosle que era una mamá que, qué sé yo, que estaba en el embarazo, estaba en la nube de Valencia, ¿no? Desconectada, no bajaba a la realidad. Y capaz esto le trajo alguna consecuencia porque, qué sé yo, no sé, pongámosle, no tomó una medicación que tenía que tomar, o no siguió una orden médica, esto produjo alguna dificultad en el embarazo. Entonces, bueno, la persona
con Neptuno en la 12 puede ser que en su vida tenga o este tipo de situaciones, ¿no? De fugas, ¿sí? Que me fugué mentalmente y no sé por qué, hice lo que hice y me desconecté totalmente. O situaciones en las que de repente por miedo a las consecuencias que a veces producen los neptunianos, que es muy caótico, me aferro mucho a la realidad, ¿no? Y bueno, y por último Plutón. Con Plutón en la 12, a veces, por ejemplo, recuerdo una paciente con Plutón en la 12, la madre era una jovencita adolescente, queda embarazada, el padre no le dice nada, mira esto, re plutoniano. La que manejaba todo era su madre, o sea, la abuela de mi paciente, ¿no? Era la que manejaba todo. Su madre queda embarazada como a los 16 años, pongámosle, de un chico que ni siquiera era el novio, ¿no? El novio formal, era un chico con el que estaba. Y la abuela, Plutón, toma la decisión de no decirle nada, ¿sí? De mantenerle secreto a este chico, que también tenía 16 años, eh, bueno, porque sí, fue unidireccionalmente, y fíjense, su madre, ¿no? No dice nada. Y de hecho, ella se crió con su madre y su abuela, ¿m? Y la abuela, cuando está Plutón siempre tenemos estas dinámicas de el que domina y el dominado, ¿no? Del sometedor y el sometido. Entonces, la abuela era la sometedora, era la que tomaba las decisiones, era la que se hacía lo que ella decía, ¿no? Y su madre era muy sumisa a esta abuela. ¿M? Y de hecho su padre se entera que tenía esta hija ya de adulto, ¿no? Y bueno, fíjate todas estas dinámicas, ¿no? De poder, estos juegos de poder, bien de lo plutoniano. Entonces, cuando está Plutón en la 12, vamos a encontrarnos alguna figura muy dominante, ¿sí? O que la persona sea la dominante o la dominada, ¿no? O sea, no sería raro encontrar de repente una mujer víctima de violencia de género, ¿no? Con un marido medio psicopatón o narcisista. O, por ejemplo, me acuerdo de otra paciente con Plutón en la 12, que la madre, los dos, pero bueno, la madre era muy la plutoniana, ¿no? Era la que dominaba todo, la que controlaba todo, y ella quedaba muy sometida a esta madre, ¿no? Entonces, con Plutón en la 12 nos encontramos esto, situaciones de poder, ¿sí? Situaciones de dominación, tanto que las ejerza la madre durante el embarazo como que las padezca, ¿no? Y la persona que tiene Plutón en la 12 también generalmente tiene una relación un poco contradictoria con lo plutoniano, porque a veces queda fascinada por las figuras plutonianas, ¿sí? Y a veces le teme mucho. Por ejemplo, estas dos pacientes, ¿no? La primera que mencioné, bueno, fue víctima de abusos, estuvo rodeada de personas muy psicopatonas, ¿no? De hecho, su padre era bastante controlador, dominante, ella se sentía siempre sometida. Y la segunda que mencioné también, ella quedó como en un lugar muy sumiso, y su madre, su familia, su pareja, todos en un lugar muy dominante, ¿no? Porque es como que hay un velo que me tapa lo plutoniano, ¿no? Entonces siempre el planeta que está ahí en la 12 es una energía a trabajar, a investigar qué pasó en el embarazo, qué pasó en el clan, en la familia, porque podríamos hacer otro video hablando de transgeneracional, ¿no? En relación a todo esto. Yo me metí en lo que es digamos, lo prenatal. Pero bueno, son situaciones que, que impactan fuertemente, ¿sí? En la persona, que dejan una predisposición, una tendencia, ¿no? Una tendencia a vincularse de una determinada manera, a tener determinados síntomas, a tener determinados rasgos de carácter, ¿no? Que por eso es importante ir a trabajarlo. Y cuando no hay planetas en la 12, pues seguramente se estarán preguntando, bueno, pues yo no tengo planetas, tenemos que ver la energía, el signo, ¿sí? Por ejemplo, la cúspide de la casa 12 la abre Géminis. Entonces, bueno, la energía que estuvo presente era la energía geminiana. Y si quieren, le podemos sumar al regente. Bueno, ¿quién rige Géminis? Mercurio. Bueno, ¿dónde está Mercurio en mi carta, no? Y así es como trabajamos cuando no hay planetas presentes, ¿sí? Bueno, ahora sí voy a activar los comentarios a ver si hay alguna duda más o algún comentario. Lástima que no se pudo sumar a Ana, no sé qué habrá pasado, pero bueno, debe haber tenido algún problemita. Lo dejaremos para otro encuentro, pero bueno, espero que les haya sumado, que les haya interesado. Estos son algunos temas que trabajamos en astrogenealogía. En astrogenealogía trabajamos pues hay muchas dimensiones dentro de lo que es la astrogenealogía. Es el transgeneracional, o sea, las vivencias de nuestros antepasados, lo vivido por mamá, por papá,
eh, lo vivido en mi vínculo con mamá y papá, mi rol en la familia, ¿sí? Ah, preguntan por Quirón. Bueno, en el caso de Quirón hay que ir a buscar una herida, un dolor, un sentimiento de humillación, de vergüenza que haya vivido mamá. ¿M? Sí, generalmente encontramos eso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un caso, Mercurio, Quirón, y en la 12, pero bueno, era ya más transgeneracional, ¿no? Que había habido una vergüenza por un tema de hermanos, ¿no? En la familia. Pero eso ya era más transgeneracional. No sé realmente qué había vivido mamá en el embarazo. Estoy tratando de pensar algún caso que conozca de Quirón en la 12, pero bueno, básicamente es esto. Mamá pudo haberse sentido rechazada, distinta, no aceptada por la familia, ¿m? Algo por el estilo. Eh, Tal cual, Mercurio, Venus, Urano y Plutón en la 12. Un montón. Escorpio, ¿qué casa soy? Bueno, no sé. Algo de Quirón, ya lo dije. No sé si qué pasa cuando hay nodo norte o Quirón. Bueno, Quirón lo acaba de mencionar. Y cuando están los nodos es porque hay que ir a trabajarlo, ¿no? Cuando está el nodo sur en la 12, quiere decir que ya traemos una cierta información, es un lugar cómodo para nosotros. Tenemos que ir a incorporar las 6, ¿no? La rutina, la realidad, o sea, toda esa sensibilidad que ya traigo, bajarla a la realidad. Y cuando es al revés, cuando tengo el nodo sur en la 6 y el norte en la 12, yo ya vengo muy, o sea, para mí es muy fácil adecuarme a lo que los grupos necesitan, los sistemas necesitan, la realidad necesita. O sea, son personas que son muy prácticas, ¿no? Por naturaleza, ya tienen muy incorporado esto de hacer lo que hay que hacer en cada situación, las rutinas, ¿no? El sentido de realidad. Entonces, hay que ir a explorar esta otra dimensión, lo invisible, ¿no? La dimensión sistémica. La 12 es mucho más que esto, ¿no? O sea, la 12 tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, tiene que ver con el mundo de los sueños, con el inconsciente, tiene que ver con los complejos psicológicos, tiene que ver con las fantasías, bueno, con lo sutil, lo invisible a los ojos, ¿no? Las otras dimensiones. Entonces son personas que tienen que ir a trabajar mucho desde este lugar, a veces a través de la meditación, retiros, lenguajes simbólicos, etcétera. Bueno, eh, ¿dónde me recomiendas ver mi carta y estos datos? Bueno, en la página astropsicológica.com, en la página de mi escuela, ahí tienen para levantar la carta, muy sencillo, porque no tienen que crear usuario ni nada. O sea, si no, yo les recomendaría astro.com. Pero el tema de astro.com es que tienen que generar un usuario o entrar como invitado y está en inglés, tienen que pasar al español. Entonces, en la página de mi escuela es muy sencillo, astropsicológica.com, ponen sus datos natales y ahí les aparece la carta y se van a fijar la casa 12, qué planetas tienen, qué energía tienen, ¿sí? Bueno, gente, espero que les haya gustado. No fue lo que estaba planeado, pero bueno, espero que les haya interesado, que les haya aportado. Y bueno, dejen corazoncitos, dejen likes, porque siempre ayuda. Y recuerden que se pueden anotar al Congreso de Astrogenealogía, me estaba por ir y me estaba olvidando. Congreso de Astrogenealogía, faltan 2 semanas, ¿sí? 3, 4 y 5 de febrero se anotan en congresoastrogenealogía.com y nos siguen en el Instagram Congreso de Astrogenealogía. Van a haber un montón de ponencias súper, súper, súper interesantes. Vamos a hablar de un montón de temas. Y esta semana tenemos vivo el lunes con Cristina Crawford, que vamos a estar hablando del parto y el nacimiento. Es un tema muy relacionado con esto que estuvimos viendo. El miércoles con Melina Laneri, que vamos a estar hablando de el amor en el transgeneracional. Temazo, temazo. Y el viernes con Betsabe Piperino, docente de la escuela, que vamos a estar hablando de la sombra en el árbol genealógico, la sombra en el transgeneracional desde la astrogenealogía. Así que nada, préndanse, van a tener toda la información acá en el Instagram y bueno, espero que les guste. Después esto va a quedar grabado y va a quedar también subido al canal de YouTube, que si no me siguen, los invito a seguirme, es Astropsicológica, el canal de YouTube. Ahí también van a quedar las ponencias para las personas que no puedan estar en vivo. Bueno, les dejo un beso grande.